¿Qué te hace sentir orgulloso de ser dominicano? A mí me encanta nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras playas y recursos naturales, nuestra gente. Yo soy Nicole Pichardo y yo soy política. Y juntos en esta cápsula vamos a hablar de eso, de política, a humanizarla, a entenderla, a comprenderla. Ahora sí, yo sí quisiera que nuestro país brillara por otras cosas, además de playas y de gente. Ahora mismo, desafortunadamente, República Dominicana es uno de los países más peligrosos para crecer siendo niña o mujer. ¿Por qué? Porque encabezamos la lista de feminicidios en la región. Estoy segura que ninguno de nosotros y nosotras queremos que eso siga sucediendo. Así que por eso hoy quiero hablar de cómo podemos combatir esa cultura de violencia desde el hogar y en el día a día. La violencia de género no es solamente un problema personal que ocurre en privado en las casas, es también un problema político y social, y por eso recae en nuestra responsabilidad como ciudadanos poder combatirla. Hay una herramienta crucial para combatir la violencia de género y esa es la educación. ¿Pero cuál educación? Bueno, la educación en igualdad. Porque así como nadie nace violento, como ningún hombre nace violento, ni ninguna mujer nace víctima, así podemos revertir esa cultura. Porque los valores se aprenden. Podemos enseñar respeto, igualdad, podemos prevenir la violencia, incluso arrancarla de raíz antes de que suceda. Un ejemplo de esto es como desde pequeños nos enseñan muchísimas cosas que hoy en día no nos funcionan. Por ejemplo, que los niños no lloran y que las niñas tienen que ser sumisas. Estas son creencias estereotipadas que limitan el libre desarrollo de la personalidad, pero que también siguen perpetuando la violencia una y otra vez. Podemos enseñarle a los niños que vivir sus emociones es válido y podemos enseñarle a las niñas también que pueden decir lo que piensan siempre y cuando lo hagan en el marco del respeto. Otra cosa que podemos hacer es enseñar a tener relaciones saludables. Los niños aprenden con el ejemplo. Cuando los padres aprenden a comunicarse de manera asertiva, a resolver conflictos sin violencia, indirectamente también le están enseñando a sus niños a hacer lo mismo. Dando herramientas para poder identificar y denunciar la violencia. ¿Cómo voy a denunciar algo que no conozco? ¿Cómo voy a identificar algo que no sé que está mal? Por eso tenemos que enseñar cómo se ve la violencia para que podamos prevenirla, erradicarla y sobre todo sancionarla. Pero recuerden que esta cápsula es política y eso también se combate desde las instituciones. Por ejemplo, la familia es una institución. ¿Qué podemos hacer en la familia? O enseñar igualdad desde la casa. Cuando papá y mamá se distribuyen las tareas del hogar, indirectamente estamos enseñando a combatir la violencia. Pero también cuando peleamos porque se incluya la educación en igualdad en el currículo escolar a nivel nacional, no solo en los colegios privados, sino como una política pública de gobierno para corto, mediano y largo plazo. Y lo último que podemos hacer es velar por un sistema de justicia que motive a romper el silencio, porque cada vez que una víctima denuncia, se le crea, se lleve un proceso judicial, porque cada vez que alguien grite, haya alguien que escuche. La violencia de género es aprendida, y qué bueno, porque eso quiere decir que también se puede desaprender, y que podemos aprender otras formas de relacionarnos. Porque al final, educar en igualdad es educar para la paz, es educar para la armonía, es educar para reducir esa fama que tiene República Dominicana de ser un país violento con las mujeres. Yo estoy segura que tú y yo no queremos que eso siga pasando. Los niños de hoy van a ser los adultos de mañana y recae en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo colectivo e individual en hacer que esos adultos sean muy distintos a los que tenemos hoy. Educar hoy salva vidas mañana.